Ya en esta noche allí lo vemos. Pastor Omar Cabrera, la verdad que es un privilegio tenerlo con nosotros. Buenas noches, Dios le bendiga, Pastor. Gracias, Emilio, una alegría poder estar con todos ustedes. Otra reunión más de Zoom, seguro que tendrán un montón de ustedes también. Una alegría verlos. Es una bendición, Pastor, esto de la tecnología y poder compartir todo estas reuniones y demás, donde la distancia se suprime. Sí, gracias a Dios. A través de la tecnología hemos podido seguir, como me imagino ustedes también, con las congregaciones y todo. Una tremenda bendición. Qué lindo, Pastor. Así que desde ya es un privilegio tenerlo con nosotros. Y bueno, queremos conocer un poco, hablábamos con mi esposa hoy cuando estábamos viendo la reunión y vamos a tener al pastor. ¿Qué vamos a hablar con el pastor? Entonces, queríamos, Pastor, que nos comentara cómo fue el comienzo del ministerio, cómo fue el comienzo de ese siempre hablamos de ese encuentro personal con Dios, porque muchas veces escuchamos de Jesús, pero creo que cada uno necesitamos ese encuentro personal con Él, ¿verdad? Sí, así es. En mi caso personal, yo nací en una cuna evangélica, mis padres ambos se capacitaron para servir al Señor y ya tenían un ministerio bastante amplio. Cuando yo nací, volvieron a Argentina para ser misioneros justamente de una denominación con la que trabajaron por 6 años y papá hizo una cruzada entre mis 2 y 3 años de edad, de 540 noches, 18 meses, sin parar, todas las noches, y mientras estaba la cruzada, aparte se construía el templo, porque él había donado el lote que había comprado para la casa, así que donó el lote, empezó la construcción y paraba la construcción para tener el culto y ya después seguía. Así que yo me crié en ese ambiente de estar todas las noches de campaña, ¿no? Donde el poder de Dios se manifestaba, donde la mano del Señor se movía. Fue tremendo crecer en ese ambiente, en esa atmósfera. Luego la iglesia en la que estamos ahora comienza en el año 1972, una campaña en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, y ahí cuando empieza la campaña, también había comprado otro lote ahí con miras a construir una catedral, era el segundo punto más alto de la ciudad. Y bueno, vino la persecución y de ahí como que eso nos obligó a abrir en otro lado y de ahí abrir en otro lado y abrir en otro y en otro y en otro y en otro. Y por eso es que la iglesia Visión de Futuro está tan extendida en el territorio nacional, justamente como la iglesia primitiva, que fue perseguida. Claro. Y a causa de la persecución, la gente terminó conociendo a Dios en otras áreas, ¿no? Terminó expandiendo el evangelio. Sí, así es. Mi papá iba y hacía campañas de 15, 20 días, impactaba toda la ciudad. Él siempre se apartaba antes para buscar del Señor, orar, que Dios le revele cuál era el hombre fuerte de la ciudad y tomar autoridad sobre todas esas fuerzas. Y la palabra de Dios dice, cuando atás al hombre fuerte, podés ir y tomar el botín, ¿no? Y la gente venía y las multitudes se multiplicaban y grande la bendición que se veía de parte del Señor. Wow, qué tremendo, Pastor. Qué regalo precioso poder tenerlo con nosotros hoy, Pastor. Sabemos también de su tiempo acotado, así que es una bendición enorme del Señor. Nosotros un poco pensábamos meditaba hoy que si vamos a hablar de Pentecostés, es un regalo con nosotros esta noche. También estuvimos hablando y compartiendo como iglesia de este tiempo de Pentecostés, así que todo lo que usted ha vivido desde su familia, ¿no? Todo lo que el reverendo Omar Cabrera ha podido expander el evangelio. También pudimos ver acerca de la entrevista que tuvo con la profeta Cindy Jacob. Sí, una tremenda entrevista, poderosa.
y ahí, bueno, seguir nutriéndonos de todo, siempre nos estamos estamos aprendiendo algo nuevo, y muy bendecidos con todo este tiempo. Creo que una de las cosas que más caracterizó al ministerio fue la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Sí. De hecho, mi papá había pedido al Señor, antes de comenzar este ministerio, él fue a Estados Unidos 2 años a descansar, porque esos 6 años de abrir esa iglesia los desgastaron. Y él le decía, vuelvo a Argentina por la carga que pones en mi corazón, pero yo te voy a pedir que me des una nueva unción, que me des las multitudes como herencia, en base al Salmo 2, que dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones, que me des los medios para poder seguir adelante con la obra y no tener que andar preocupado de dónde voy a construir y a edificar y avanzar y a progresar y a extender. Y el Señor nos respaldó y siempre, ¿no? El Espíritu Santo se ha movido en la iglesia Visión de Futuro, nos abrimos. De hecho, papá, antes de subir a la plataforma, tenía la costumbre de hacer una oración. Él decía, yo me abro al Espíritu Santo y a sus ángeles para que ministren vida y poder. Y no subía a la plataforma sin hacer esa oración donde él reconocía que no era él. Exacto. Que si no estaba el Espíritu Santo, no iba a poder. De hecho, en una oportunidad en la ciudad de Rosario, Salón Naranja de la ciudad de Rosario, ahí teníamos las reuniones semanales, lunes y martes estábamos ahí, 2.000-3.000 personas todos los lunes y martes. Y llega, él vivía en Santa Fe, nosotros íbamos antes, armábamos todo, y cuando llega dice, ay, hoy va a ser una reunión muy corta, estoy muy cansado, no sé si voy a poder. Ok, bueno. Pensamos con el que estaba conmigo, que era sonidista, y los dos teníamos que manejar el camión de vuelta. ¡Qué bueno! Va a salir más temprano. Y él sube y empezó a predicar, y a predicar, y a predicar, y no paraba, no paraba. Así que, como que dijimos, bueno, no sé qué va a pasar acá. Y se baja y dice, yo pensé que me iba a desmayar en el escenario. Estaba tan débil, estaba tan cansado, que pensé que me iba a desmayar. Pero de repente sentí una fuerza. Wow. Que de atrás me venía y una energía y un poder. Al otro día, una señora muy católica que había empezado a venir y que luego se entregó al Señor, y otro nenito que era hijo de uno de los colaboradores, ambos se acercaron y dijeron, queríamos contar lo que vimos anoche. El nenito primero, después apareció la señora confirmando. Dice, yo veía un ángel que estaba atrás del reverendo Omar Cabrera padre, con una espada desenvainada, apuntada a él, y era como que un chorro de luz salía y entraba en su cuerpo. Y le contamos a papá, y dice, bueno, yo no lo vi al ángel, pero yo sentía que venía de este lado, ¿no? Del lado de la derecha, esa fuerza, y claro, de ahí quedó el chiste. Cada vez que él decía, va a ser una reunión corta, nosotros, sí, claro. Claro, ya estábamos. No le creíamos más. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Me imagino el poder compartir tantos milagros, tantas sanidades, restaurar cosas que el Espíritu Santo hacía constantemente, porque todo lo que vemos que hizo el reverendo Omar Cabrera marcó la historia de Argentina. En gran parte fue marcado por ese poder del Espíritu Santo que se veía manifestado en cada reunión y cada lugar por donde él andaba. Sí, Dios le había dicho que le iba a dar, ¿no? Un poder especial, una gracia especial para abrir pueblos y ciudades para el Evangelio. Y él iba y empezaba las campañas y la atmósfera de la ciudad cambiaba y todos eran beneficiados. Estamos hablando en años 70, 72, 73, 74, que
las iglesias eran pequeñas, había mucha violencia en el país, era la época de la guerrilla, de los desaparecidos, y en esa época papá es que se lanzó a establecer esta obra con multitudes, 48.000 personas en el 78 en Córdoba, en una de las canchas de la ciudad, y eso afectaba a la ciudad. La ciudad quedaba bajo cielos abiertos y las iglesias de todas las denominaciones, hasta la católica, crecían con gente que al tener esa libertad en el espíritu respondía al llamado, a la búsqueda, se encontraban con el Señor, o eran ganados en la campaña y después, bueno, ¿dónde me congrego? Y terminaban en alguna congregación cercana. Realmente causó un impacto desde el año 72 hasta el 84, que luego Dios levanta un nuevo ciclo cuando Carlos Anacondia empieza a hacer sus campañas. Y qué interesante, 12 años después, Claudio Freyson en el 96, un segundo ciclo y digamos, una tercera ola del mover de Dios en Argentina, y bueno, es como que eso sigue hasta el día de hoy, como decía bien Cindy en su transmisión con el pastor Claudio y con Sergio Scataglini y conmigo. Claro que sí. Tremendo, tremendo. Ahora, desde el lugar de hijo, ¿qué fue lo que más le impactó a usted de verlo a su papá en esos momentos de gloria, de unción, donde el Espíritu Santo visitaba? Porque por ahí conocemos lo que leemos y lo que podemos ver en videos, audio y demás. Ahora, usted como hijo desde ahí, ¿qué fue lo que más le impactó? Creo que fue la sencillez con la que él se dejaba guiar por el Espíritu Santo. Un teólogo vino y lo siguió 2 semanas y después escribió, ¿no? un escrito al respecto de su experiencia. Y él dijo, Omar Cabrera fluye sobrenaturalmente de la manera más natural que he visto en todos mis días. Wow. Y era como que sí, para él fluir en el espíritu y dejar que el poder de Dios se mueva era segunda naturaleza. Y el orar por los enfermos, el recibir palabra de ciencia y saber que había gente ahí que tenía esta condición o aquella otra, o que acá hay personas que vinieron con tal o cual problema. Y la gente pasaba de asientos y eran todos sanados, todos los que tenían el mismo problema en la espalda, problema de huesos, problemas en la cabeza. Y a veces, claro, él simplemente lo obedecía a Dios, ¿no? En la charla de sobremesa nos enterábamos que, por ejemplo, cuando Dios le dice, llama a todos los que tienen el cráneo hundido. Y él como que se dio vuelta y, ¿estás seguro, Señor? ¡Qué bárbaro! Y eran 19.000 personas, cancha de Peñarol, y pasan 4. Uno que se había caído del colectivo, se había golpeado con un adoquín, tenía hundido. Otro que lo había pateado un caballo y tenía la herradura acá. Wow. Otro que había tenido también otro accidente y otro que había nacido con lo que se llama la mollera abierta, como que los huesos no se habían cerrado. Sí. Y los miró y como que se dio vuelta y dice, ¿y ahora qué hago? Y Dios le dice, llorá. Así que el obediente oró. Wow. Y antes de que pueda terminar, la gente sorprendida, el hombre de que le había golpeado el caballo, gritando, Dios me sanó, se me fueron los dolores, no está más hundido. Y bueno, desde esa primera experiencia, ya después, cuando el Señor le decía, hay gente que va a ser sanada del cráneo, él ya sabía. Él ya había tenido la experiencia, ¿no? Entonces, pero la clave para tener ese don de fe es justamente ser obediente a lo que el Señor te está diciendo. Exactamente.
Wow, qué tremendo. Es una de las cosas que hablaban también en la charla con la profeta Cindy Sherko, que se desata el Espíritu Santo en Pentecostés porque estaban en obediencia. Eso me quedó muy, muy marcado, también es muy interesante y es para tener en cuenta, sí. Qué tremendo, pastor. Y ahora, no solamente su papá fue un gran hombre de Dios, un gran ministro de Dios, sino que tenía una compañera que no se quedaba atrás y era tremenda, como fue su mamá. Sí. Cuando fue el tiempo de la persecución, Emilio, claro, muchas veces papá que estaba en el hotel se tenía que cruzar al teatro o llegar al estadio donde estábamos esperándolo y lo agarraba la policía y se lo llevaban y no lo dejaban entrar. Entonces, muchas veces mamá estaba dirigiendo las alabanzas y ahora viene y le hacíamos que no. Y agarraba y decía, bueno, gloria a Dios, el poder está acá, Él más acepción de personas, y se largaba y predicaba ella. Ambos habían estudiado en el seminario acá en Argentina, luego los dos fueron y se prepararon en Estados Unidos, pero era una época, en los años 70, donde las mujeres no tenían el rol que tienen hoy. De hecho, la pastora Claudia de Castellanos siempre dijo que la hizo nacer al ministerio fue mi mamá, al ver el modelo que ella era, con sus programas de televisión, los libros que escribió, el aliento cotidiano, que por muchos años escribió ese devocional. Todo eso impactó realmente el continente, ¿no? Wow, tremendo. ¿Y cómo fue, pastor, cuando el Señor lleva a su mamá a la presencia allá de él? ¿Cómo fue todo ese impacto? Bueno, mamá fallece en el 99, febrero de 1999, con 56 años de edad. Wow. Que había tenido un accidente y cuando se golpea la cabeza en el accidente, le había quedado un coágulo en la parte de atrás del cerebro, que eso se enquistó, el coágulo se endureció y se hizo como un tumor, un quiste. Y eso le empujaba el cerebro, entonces ella tenía terribles dolores de cabeza, se tenía que cuidar con las comidas porque todo lo que le caía mal. Claro, y no sabían qué era, no se había hecho el examen, no se había dado cuenta. Y vino una convulsión muy fuerte, la tuvieron que operar de urgencia, le sacaron el tumor, le pusieron una válvula y bueno, quedó muy afectada del habla, no podía caminar muy bien. Y por 2 años orábamos y orábamos que Dios la sane y que Dios la restaure. Habiendo visto tantos milagros, ¿cómo no orar? ¿No? Porque orar hay que orar siempre. Siempre hay que orar y seguir clamando. Como Jesús dice de la viuda, ¿no? Que fue al juez injusto y todos los días insistía. Y la pregunta que Jesús hace ahí, ¿no? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? O sea que mi insistencia es señal de que tengo fe, de que creo que Dios puede hacer. Así que orábamos. Y como que llegaba el momento en que Dios llamaba a mamá a la gloria. Y justamente el pastor César Castellanos estaba en una reunión un jueves en Bogotá y él ve que mamá fallece y escucha el grito de papá, dice, fue un grito desgarrador. Así que termina la reunión, que era una reunión donde 3.000 líderes estaban justamente orando por mamá, y le dice a la esposa, hagamos las valijas, vayamos a Argentina, tenemos que estar con Omar en este momento porque Dios se lleva a Marfa. Así que el otro día estaban acá en Argentina, mamá había sido operada, estaba internada, ya la tercera operación, que le falló la válvula que le ponían, y él vino y ministró a papá, me ministró a mí, a cada uno de mis hermanos, a toda la familia. Estuvieron 4 días, predicó un 31 de enero de ese
1999, ahí en Boedo, le dijo a la iglesia, prepárense, suéltenla, sus oraciones egoístas la han retenido y es hora de que la suelten. Wow, qué tremendo, qué tremendo eso, ¿no? La Impactante. sanidad que produjo en mí, porque era como que estábamos aferrados a esa esperanza, en esperanza contra esperanza, ¿no? Y como que hasta no queriendo ver la realidad de lo que estaba pasando. Y el pastor vino y nos ministró y nos ayudó en ese tiempo y fue el momento clave, un mensajero angelical, ¿no? Que vino y preparó a toda la familia, especialmente a papá, y de ahí él se fue el miércoles, él vino el viernes, estuvo el domingo en la iglesia, lunes, martes, miércoles estuvo, se fue ese miércoles, a los 2 días mamá partió. Y viene la enfermera, nosotros estábamos afuera adorando al Señor, afuera de donde ella estaba en una sala propia, y dice, pasó a mejor vida. Y nosotros seguimos adorando. Y la enfermera, no entienden, se murió. Y le digo, no, sí, entendimos. Y le damos gloria a Dios y seguimos adorando al Señor, nos abrazamos, todo, pero había en nosotros ese consuelo y cantábamos la canción, mirarte solo a ti y no mirar atrás, seguir tu caminar, seguir sin desmayar, que de hecho la cantamos en el funeral también, así que fue tan providencial la visita, ¿no? Del pastor César y la pastora Claudia, que vinieron a preparar a toda la familia. La familia Cabrera está eternamente agradecida por eso que ellos hicieron para ayudarnos en un momento bien difícil de sombra y de muerte. Ahí estaban con la vara y el cayado para infundirnos aliento, ¿no? Qué bárbaro. Y la sanidad tan importante que eso produjo, sí, que para nada no quedó ese vacío. Generalmente cuando ocurre esto de la ausencia de alguien tan querido y tan amado, generalmente uno trata en Dios de volcar en Dios, descansar en Dios, pero muchas veces ese vacío que queda se comienza a llenar de un montón de cosas cuando no es bien sano, ¿verdad? Sí, no, eso nos ayudó a todos a poder seguir, a darle con todo, a saber de que Dios estaba en control, con tremenda señal, no había dudas en nuestro corazón que era la voluntad de Dios todo lo que había ocurrido. Qué tremendo, pastor, y cómo nos enseña esto a aquellos que tomamos el ejemplo, porque nadie está preparado para ninguna circunstancia, situación de vivir esto, pero saber de que Dios tiene el control absolutamente de todo y cómo movió al pastor César desde Colombia para venir y poder sanar y poder prepararlo, sí, para ese momento. Un verdadero corazón de pastor tuvo. Qué tremendo. Pastor, este tiempo es un tiempo maravilloso que como iglesia estamos viviendo y en la fe de lo que Jesús nos dejó, de estar preparado para este Pentecostés, de estar preparado, y en esto que me quedé pensando en esto que usted compartía recién acerca de esta ola del poder de Dios, ¿no? Que de tiempo en tiempo se fue pasando de uno a otro, es como una antorcha que se fue pasando, y nosotros tenemos la fe y la expectativa que en este tiempo se está pasando esa antorcha a esta generación. Y este Pentecostés me parece que Dios está haciendo algo nuevo, algo totalmente renovado, y quisiera que me compartiera acerca de esto, del Pentecostés, de que tanta expectativa tenemos y que de repente estamos viendo, no sabemos cómo va a ser la manifestación, cómo Dios se va a manifestar, pero creo que cada uno tenemos en nuestro corazón ese anhelo y ese fuego, una expectativa de parte de Dios. Bueno, yo estuve justamente toda esta semana hablando del Espíritu Santo en nuestro canal de Facebook. Todas las noches, 7:30, nos juntábamos con la gente de la iglesia por las redes y
todos los días una enseñanza. El lunes hablé de la promesa, justamente, que Jesús le dice a sus discípulos: quédense acá hasta que sean investidos de lo alto y reciban la promesa del Padre. Exacto. Joel capítulo 2 es la promesa del Padre. El segundo día hablamos de que para tener el Espíritu Santo tenemos que vivir una vida de santidad. Para ser ese templo del Espíritu Santo, el templo tiene que estar limpio. El tercer día hablamos de los dones del Espíritu y cada noche era impartir. La primera noche la promesa, y de hecho lo que más nos impactó fue que muchísimos niños recibieron, hasta de 2 años, de 5 añitos, de 7 añitos. De hecho, me escribió un papá y me decía, mi hijito lo recibió ese día, oramos por los alimentos y se pone a hablar en lenguas. Vamos a orar por él antes de que se acueste y él está orando en lenguas con las manos levantadas, con los ojos cerrados y ni se da cuenta que entramos en la pieza. Y tiene 6 años. Gloria a Dios. Y hasta una criaturita con síndrome de Down, de 9 añitos, que también recibió el Espíritu Santo. Entonces, lo que Dios está haciendo es tremendo, ¿no? Y pensar que recién mañana es el domingo de Pentecostés. Sí. Tremendo. Pero el Señor ha estado impartiendo. Y bueno, el miércoles hablamos de impartir los dones del Espíritu. El jueves hablamos de el fruto del Espíritu y tomé una mandarina. Claro. Que es un fruto, pero que tiene muchos gajos. Entonces este gajo es el amor, este es el gozo, la paz, la paciencia, la bondad. Y claro, había un gajito que era bien pequeñito, viste que siempre lo mantenemos ahí. Digo, ¿cuál será tu parte del fruto que no está desarrollado? Y claro, comentaban ahí. Uy, ¿no? Tremendo. Paciencia ganó. Ganó paciencia por lejos. Y en esta cuarentena va ¡Claro! ¡Claro! Sí, tremendo. Así que bueno, y ayer fue impartir la unción, que así como Jesús fluía en el Espíritu, nosotros también vamos a fluir en el Espíritu. Que el Espíritu descendió en forma corporal de paloma en el bautismo, inmediatamente el Espíritu lo lleva al desierto a ser tentado por el diablo y lo vence al diablo. En Lucas lo ves bien, dice que luego volvió en el poder del Espíritu y se difundió su fama por todos lados, y de ahí va a su pueblo natal y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y yo hablaba de que el Espíritu nos rodea, porque desciende sobre nosotros, es nuestra compañía que nos guía a donde tenemos que estar, y di el ejemplo de Simeón en Lucas 2, que fue movido por el Espíritu Santo a esa cita divina y se encontró con Jesús como Dios le había prometido, que no iba a morir hasta no ver al Mesías, y lo bendice y ora por él, ungido por el Espíritu en la oración que hace. Y que nosotros todos necesitamos aprender a depender del Espíritu Santo. Y al final de ese tiempo, bueno, un tiempo de oración, varios me comentaban que quedaron muchísimo tiempo después, ¿no? En esa presencia, en esa gloria que descendió. Estamos viviendo tiempos tremendos y les ofrezco el material, está ahí todos los, de lunes a viernes fue 5 horas. Y todos los días un tiempo de ministración con mi señora, ella oraba algún día, yo oraba al otro, impartiendo. De gracia recibimos y de gracia tenemos que dar. Y pensando en mañana, que es el día del Pentecostés, Hechos capítulo 2 nos cuenta que estaban todos unánimes juntos. Y eso es lo primero. Si queremos que el Espíritu Santo se derrame, tenemos que estar en unidad, unánimes, juntos, en un mismo sentir, con una misma meta, con un mismo corazón, con un mismo propósito. Cuando mantenemos esa unidad del Espíritu, porque claro, ahora estamos todos separados en diferentes casas. Claro. ¿Sí? Nunca hemos estado tan juntos como ahora. La verdad. Tal cual. Hemos estado tan juntos como ahora.
Y cuando ellos estaban ahí, dice que vino ese viento recio. Y yo creo que el Señor está soplando de su viento para quitar toda ceniza y hacer que las brasas encendidas en el altar cobren fuerza, incandescencia, llamas, calor, fuego del Espíritu, que va a ser tan impactante que va a contagiar a todos los que están a nuestro alrededor. Tantos seres queridos, porque la iglesia está en la casa y ven el culto desde la casa, terminaron participando y siendo salvos, y muchos volviendo al Señor, arrepintiéndose de cosas. Varios consiguieron cómo conectarse conmigo, y hasta, pastor, le quiero pedir perdón por lo que hice. Y yo digo, esto es una obra que solo el Espíritu Santo puede hacer, ¿no? Así que el viento sople, que seamos unidos, que sople el viento, y que luego que descienda sobre cada uno. Porque dice así, ¿no? En el versículo ahí dice, y se repartieron sobre cada uno lenguas como de fuego. Cada uno. Dios no va a pasar a ninguno por alto. De hecho, cuando predica Pedro el Pentecostés, él dice, esto es lo que dijo el profeta Joel, que en los postreros días los jóvenes, los ancianos, siervos, siervas, niños, niñas, o sea, abarca todas las edades, los géneros, abarca todo nivel social, porque los amos y los siervos también recibían, abarca toda carne. Y el próximo versículo, aparte de decir cada uno, dice y todos. Por si te quedaba duda de que alguno lo pasó por alto Dios, dice y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y cuando ese Espíritu cae, Dios me da la gracia de poder impactar a la sociedad en el idioma de ellos. Dice que había judíos piadosos de todas las naciones que se habían juntado ahí y los oían hablar en sus propias lenguas. Sergio Scataglini decía el lenguaje misional. O sea, al hombre de negocios, Dios te va a dar la unción para hablarle en su idioma y ministrarle en base a su problemática. Lo mismo, Dios te va a ungir para ministrarle a un niño, o una mujer golpeada, o a un padre violento, o a un hijo que es víctima, o a un político, a una persona que está en la autoridad, a algún educador, a toda la sociedad. Dios nos va a dar la unción, y este es el tiempo. Que la creación gime a una esperando la manifestación de los hijos de Dios. Es hora que salgamos a predicar, que agarremos el celular, que tenemos todos nuestros contactos ahí, o en las redes, que tanta gente nos conoce o conocemos, y empezar a proclamar la palabra de Dios, predicar bajo la unción del Espíritu. Y es tal el impacto que la gente misma preguntó, antes de que se diga, mira, vos tenés que aceptar a Cristo en tu corazón, tenés que arrepentirte. No, la gente misma. ¿Qué hacemos? Claro. ¿Qué tenemos que hacer? Ellos decían. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo trabaja también en el mundo. En Juan capítulo 16 dice que el Espíritu Santo convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así que como Dios me unge a mí, Dios está tratando, hablándole a esa persona que necesita ser tocada por el Señor. Cindy Jacobs contaba el testimonio de Alemania, que ella fue al papá de este evangelista, 20 años testificándole el evangelista al papá, y el papá no se convertía. Va y le da una palabra profética.
Y era exactamente lo que él había leído en un tratadito que le dieron en la noche anterior. Fue una palabra profética de 2, 3 minutos, dice Cindy, no fue nada. Pero después me mostró el tratado que le habían dado la noche anterior. Era palabra por palabra lo que decía el tratado, lo que Dios le dictó a Cindy que diga. Yo creo que bajo la unción del Espíritu vamos a hacer eco de lo que el Espíritu Santo le está diciendo a la comunidad, le está diciendo al mundo sin Cristo, le está diciendo a la gente que persigue la iglesia, y nos vamos a parar ahí bajo la unción del Espíritu Santo y vamos a decir, ¿cómo puede ser? Esto mismo estaba pensando yo anoche, esto mismo leí anoche en una... Y Dios nos va a usar. Y la gente misma va a decir, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para heredar la vida eterna? Arrepiéntanse, bautícense, dijo Pedro, y 3.000 se convirtieron con un solo sermón. Este que lo había negado delante de 3, le había caído la unción y lo predica delante de miles y 3.000 se convierten. Yo creo que se viene esa hora, que se viene una ola de avivamiento donde Dios no va a usar a grandes siervos de Dios, como lo fue el reverendo Marc Cabrera, el evangelista Carlos Magondia, Claudio Freyson, tantos otros. Cada miembro de la iglesia va a ser ese poderoso guerrero que va a traer la cosecha final, y el impacto va a ser multiplicado y potenciado, porque no es uno solo el que está predicando en un solo lugar o en un solo canal, no, estamos en todos lados. Sí, creo que esto de la cuarentena hizo que la iglesia tuviera un crecimiento exponencial, porque ya no solamente está en un lugar, en un barrio, en una esquina, ahora está en tu casa y es las 24 horas, porque terminaste un culto y está comenzando otro, y eso está llenando las calles, los hogares, el ambiente de esta unción de la que usted habla, ¿verdad? Uh-huh. Y viene una segunda unción, Emiliano, veo ahí en Hechos capítulo 4, después de que ellos hacen este tremendo milagro en Hechos 3, que el paralítico en la Puerta Hermosa entra saltando y dándole gloria a Dios en el templo, los meten presos, les prohíben predicar en el nombre de Jesús, y ellos van y se ponen a orar. Y el lugar donde estaban congregados, dice, tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ellos pedían osadía, coraje, valentía, y creo que eso es lo que se va a desatar sobre cada miembro de la iglesia. No solo la unción de Dios sobre ellos, el poder para impactar la sociedad que tienen alrededor. Van a orar y la gente se va a sanar. Van a hablar y la gente se va a convertir. Los van a ir a buscar para que oren, para que pidan por el ser querido enfermo, para que les ministren, para que les digan cómo aceptar a Cristo en sus corazones. Dice allí, abundante gracia y gran poder fue derramada sobre todos los apóstoles. Yo creo que se viene esa ola donde todos van a estar llenos de ese poder, llenos de esa gracia, que no va a ser ministerio desde plataforma. A donde vayas, vas a ser portador de la gloria de Dios, y lo que digas va a tener la investidura y el respaldo del cielo. Wow, tremendo. Y es como seguir escribiendo el libro de los Hechos. El libro de los Hechos tiene la particularidad de que cada uno de los hombres que predicaban tenían la señal del Espíritu Santo sobre ellos. Ya no era solamente la palabra o lo que hizo, sino que ahora era de una manera personal, en primera persona, llevar el Evangelio a través de las tremendas manifestaciones del Espíritu Santo. Sí, cada uno de nosotros tenemos que ser ese canal, pedirle al Señor que nos encuentre como instrumentos dignos. Y Dios puede elegir a cualquiera. Eso es lo que me encanta, Emilio, porque fíjate que había uno que perseguía a la iglesia y arengó
para que lo maten a Esteban, y tenía permisos para meter a los cristianos presos, y castigarlos, matar a otros. Pide autorización para ir hasta otra ciudad y se da que se le produce un encuentro personal con Jesús. Alguien que era asesino, que perseguía a la iglesia. Yo no lo tendría ni de portero en la puerta, además afuera donde hace más frío, ¿viste? Pero el Señor le dice a Ananías, mira, anda y orá por él para que reciba la vista, y se le caen las escamas. Yo creo que esas escamas eran símbolo de la ceguera espiritual que Pablo tenía, porque él pensaba que le estaba haciendo un servicio a Dios, y no era así. No, estás dando patadas en contra del aguijón, Pablo, ¿qué me perseguís? Señor, ¿qué querés que haga? Inmediatamente, el momento en que hace esa pregunta, se convierte en discípulo. ¿Qué querés que haga? Andá y esperá. 3 días de ayuno, de búsqueda, y Dios tratando de convencer al que era discípulo, pero que no estaba haciendo caso. ¿Estás seguro que tengo que ir a orar por él? Pero mira que me enteré, Señor, y que a ver si me pone preso, y si esto es una treta. Era el Señor el que le estaba hablando. Pero wow, qué tremendo. Andá, orá, ungilo para que reciba la vista, y dice ahí en Hechos 9:15, porque instrumento útil me es este. Yo creo que Dios está mirando a todos los que en esta cuarentena han empezado a buscarlo, y se ha producido ese hambre interior, y se dan cuenta de que Dios tiene más, y anhelan ese mover, y dice, vos también vas a ser instrumento útil en mis manos, para testificar a los judíos, para testificar a los gentiles, para hablarle a gente que está en esferas de autoridad, porque yo le voy a mostrar, le dijo Dios a Ananías, cuánto va a padecer por mi nombre. Y yo creo que ahí está la clave. Si queremos realmente un mayor derramamiento, hay un precio que pagar. No lo hablé, pero no solo que mi papá lo persiguió la policía y le hicieron juicios por los milagros que ocurrían, lo acusaban de curandero, de mano santa. También recibió la persecución de los de adentro, que no lo aceptaban, lo rechazaban, criticaban sus métodos, le cerraban la puerta. Él recibió de todos lados. Un innovador, ¿no? En el Evangelio, porque fue cuestionado. Escuchaba cuando usted daba el testimonio con la profeta Cindy Jacob acerca del cuellito clerical. Bueno, él se lo puso a ese cuello clerical en el último juicio que le hicieron. Cuando él se puso el cuello clerical, el juez lo ve y dice, pará, esto es un religioso, es un ministro religioso. Y los médicos están diciendo que esta mujer ve y es un milagro. ¿Cómo le puedo estar haciendo juicio? Y ahí cierra el caso, lo deja en libertad, y de ahí en más no se lo sacó más. Él lo usaba siempre. Y claro, eso hacía que los evangélicos lo critiquen más y que los curas le hagan la guerra, porque decían, no, este se quiere hacer pasar por nosotros. Y él hacía el chiste, decía, yo me siento como el chicle. Me mastican. No me tragan, no me escupen, pero me están masticando todo el tiempo. Pero hay un precio que pagar. Dios le dijo a Ananías, ¿no? Andá y ungilo y te reciba el Espíritu Santo, porque yo le voy a mostrar lo que él tiene que padecer por mí. Y yo quiero pedirle al Señor que él derrame de ese Espíritu, si te parece bien, Emilio. Sí, orar, pastor. Después te dejo que sigas con la transmisión.
El Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma corporal de paloma. Muchas veces habla de que la manifestación del Espíritu Santo es el viento. De hecho, la palabra espíritu es la palabra viento. También se habla de que el Espíritu Santo es representado por el aceite, aún por el fuego, lenguas repartidas de fuego en cada uno de ellos que se asentaron, y el poder de Dios que se manifiesta, y Dios imparte dones y talentos y el fruto del Espíritu. Yo quiero orar para que ese poder de Dios se manifieste en tu vida, que vos puedas sentir que a partir de hoy Dios te enciende, te da una nueva gracia, te da una nueva unción, que Dios te da un nuevo respaldo, recibís la promesa del Espíritu Santo y podés ser ese instrumento útil. Sin importar lo que pasó, lo que hiciste en el pasado, las veces que te alejaste, tal vez me estás escuchando y estás alejado. Pero hoy el Señor te dice, yo te llamé, yo te escogí, sos mi hijo, tengo un propósito para vos. Y yo quiero orar que el Señor derrame su unción y su gracia y su poder sobre tu vida en toda su plenitud. Voy a basar mi oración en Efesios capítulo 3, versículos 17 en adelante. Señor, yo te pido que habite Cristo por la fe en cada corazón. Que a través de esa fe, cada uno de los que me está escuchando sean arraigados y cimentados en tu amor. Que puedan ser plenamente capaces, Señor, de comprender con todos los santos la anchura, la longitud, la profundidad, la altura. Conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Señor, yo te pido que sean llenos de toda tu plenitud. Que ellos puedan sentir que se derrama sobre ellos esta nueva unción, una unción fresca, una unción poderosa. Que tú derramas sobre ellos dones y talentos, que tú manifiestas en sus vidas el fruto del Espíritu. Señor, así como en el Pentecostés sopló un viento recio, sopla sobre cada vida, quita toda la hojarasca, el heno, la madera, y que afloren el oro, la plata y las piedras preciosas, todas las virtudes que tú has depositado en cada corazón. Señor, que se multipliquen los dones, que se multipliquen los talentos, que tú unjas a cada uno de tus hijos para poder ser canales de tu bendición, instrumentos en tus manos. Señor, si no tienen la promesa de hablar en otras lenguas, dales ahora la gracia. Tu palabra dice que tú eres un buen padre y si te pedimos el Espíritu Santo, tú nos los darás. Por eso, Señor, ahora te pido en nombre de todos los que me están escuchando, impárteles más de tu Espíritu Santo, Señor, impárteles más de tu gracia, impárteles más de tu unción, que ellos puedan sentir que todo vacío interior es lleno por tu presencia, por tu poder, por el fuego de tu Espíritu que se manifiesta en cada uno de ellos. Llénalos ahora, te pido, de toda la plenitud de Dios. Te adoro, Señor, y reconozco que tú eres poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que podemos pedir, de lo que podemos entender, conforme a tu poder que actúa, que se manifiesta en nosotros. Espíritu Santo, te doy libertad para que actúes en mi vida, para que me tomes como tu instrumento, para que me des el poder para ser testigo. Úsame, Señor, para tu gloria. Y por la gente que sea sanada y liberada, impactada, restaurada, salva, Señor, yo me comprometo a darte a ti la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Aquí estamos, Señor,
anhelando un nuevo Pentecostés. Manifiéstalo en nuestras vidas, te lo pido. Aún te pido, Señor, por los pastores, que de la gracia que me diste tú les impartas, que ellos puedan sentir que hoy fue una cita divina y que suben a un nuevo nivel de autoridad, un nuevo nivel de respaldo, un nuevo nivel de discernimiento espiritual, y que esa unción que cae sobre ellos como pareja sacerdotal descienda y vaya por la barba y por las vestiduras y llegue al borde del último miembro que se sumó a la iglesia aún durante esta cuarentena. Yo los bendigo en esta hora con toda bendición espiritual en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Wow, pastor, tremendo. Un gusto poder compartir y muchas gracias por su tiempo, por brindarnos este tiempito, este espacio, y la verdad que tenemos un anhelo muy fuerte en nuestro corazón junto con mi esposa de ver toda la Patagonia lleno del fuego del Espíritu Santo. Esta Patagonia que quizás ese clima frío que se refleja muchas veces en las familias y en las personas, creemos que este Pentecostés lo que va a hacer es va a avivar el fuego y la Patagonia va a tomar el fuego del avivamiento de Dios en cada lugar, cada pueblito. Así que, pastor, esto que usted compartió con nosotros nos bendice grandemente. Bueno, muchas gracias. Un abrazo a la distancia, los quiero mucho, los bendigo. Sigan haciendo esta maravillosa tarea para la gloria de Dios. Amén. Amén. Gracias, muchas gracias, pastor. Dios le bendiga. Saludo a la pastora. Gracias.